Bueno, compañeros, el camarada Omar, que es el que presenta este diplomado, no se encuentra ahorita con el audio en condiciones, está checando a ver su computadora. Igual se incorpora en el proceso del avance de este tema. Estamos entrando ya en la séptima actividad de este diplomado en aprendizaje y hoy vamos a ver una de las teorías de aprendizaje, digamos, más popularizadas, más conocidas, que es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Ya saben, casi todo el mundo cuando habla de aprendizaje hace referencia a aprendizaje significativo, a veces sin tener total conciencia de cuáles son los aportes y las limitaciones de esta teoría y cuáles serían las categorías, conceptos fundamentales en torno al aprendizaje significativo de David Ausubel. Vamos a comenzar diciendo que David Ausubel en el año 1963 escribe su primera obra importante titulada Psicología del aprendizaje significativo verbal. Esta es tal vez una de las obras más conocidas de David Ausubel. En ella él desarrolla, digamos, el núcleo central de su teoría del aprendizaje significativo. Y creo que es importante que ustedes ahí anoten en sus libretas de sus cuadernos de nota que el aprendizaje significativo contrasta o sale a la palestra pedagógica para oponerse a esto que conocemos como aprendizaje mecánico o aprendizaje memorístico. El aprendizaje significativo es una teoría que busca un espacio en la explicación de cómo se da y cómo se genera el aprendizaje de nuestros estudiantes. Introduce en su teoría algunas categorías que vamos a ver más adelante, pero yo me quiero primero dar como un resumen fundamental y después ir ya explicando más. Si a mí me preguntaran cuáles son los elementos fundamentales, digamos fundamentalicísimos de Ausubel, Miguelito, lo más concreto posible, que no quiero yo aprenderme ahora un rollo de cosas, yo diría tres cosas. Yo diría, el aprendizaje significativo rota en torno a tres cosas fundamentales. Primero, David Ausubel defiende la idea de que el aprendizaje tiene que tener significatividad lógica. Significatividad lógica. Significatividad psicológica. Así ponen primero significatividad lógica, significatividad psicológica y que el alumno quiera aprender. Esas tres cosas. El aprendizaje tiene que tener significatividad lógica, tiene que tener significatividad psicológica y que el alumno quiera aprender. Voy a tratar de explicar estas tres cosas muy concisamente. Los tres elementos y después nos vamos a otras categorías que él tiene en torno a esto, que sería, en mi opinión, el núcleo central de Ausubel. ¿Qué es significatividad lógica? Fíjate que es significatividad lógica. La significatividad lógica se refiere en la teoría de Ausubel a la estructura, a la organización del contenido que se va a aprender por el alumno. Para que el aprendizaje sea significativo, el material que le voy a dar al alumno, conocimiento que voy a poner sobre la mesa, por decirlo metafóricamente, deben tener una coherencia interna y una estructura lógica que permita su asimilación por parte del alumno. No es que yo llegue ahí y arme un desorden de argumentos y sin ningún sentido, sin ningún... No.
Imaginen ustedes que yo voy a trabajar con los niños el movimiento mecánico en secundaria básica y yo le diga a los niños, le dibujo en el pizarrón un esquema tipo más conceptual donde yo ponga el movimiento mecánico. El movimiento mecánico se divide en dos, ¿sí? Tiene dos clasificaciones. Según la trayectoria y según la velocidad. Según la trayectoria tenemos movimiento rectilíneo y movimientos curvilíneos. Y según la velocidad tenemos movimientos uniformes y movimientos no uniformes. Listo. En esa estructura que yo he expuesto en el pizarrón hay una significatividad lógica, porque hay una coherencia interna. Entonces, el contenido tiene que ser potencialmente significativo, son conceptos que usa mucho Ausubel, y para que el contenido sea potencialmente significativo, debe estar organizado de manera comprensible. Tiene que tener una organización que permita que se le pueda relacionar desde el punto de vista lógico con lo que ya el niño sabe. Entonces anoten ahí. ¿Quién garantiza la significatividad lógica del contenido? El maestro cuando hace la planeación. En la teoría de Ausubel, planear es darle al contenido una significatividad lógica, una coherencia interna, una organización que permita los procesos de asimilación. A veces se para el maestro, no, yo trabajo la teoría del aprendizaje significativo, pero lo que pasa es que a mí no me gusta planear. A ver, compañeros, si usted está trabajando aprendizaje significativo y a usted no le gusta planear, usted no está trabajando ningún aprendizaje significativo ni nada. ¿Por qué? Porque una de las características fundamentales del aprendizaje significativo es que usted se siente a planear, se siente a darle al contenido eso que se llama significatividad lógica. Se siente a estructurar la clase, incluso, no sé si ya lo trabajamos por acá, un ensayo mío que se llama El pizarrón escolar en su función instructiva y educativa. ¿Ya lo trabajamos? Perfecto, porque aprendizaje significativo es también planear el pizarrón. Planear cómo va a quedar el pizarrón para que la estructura lógica quede expresada en un esquema. Para que la estructura lógica quede expresada en un esquema. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento del aprendizaje significativo de David Ausubel? Bueno, el primer elemento sería que el contenido tenga una estructura lógica, significatividad lógica. El segundo elemento fundamental del aprendizaje significativo de David Ausubel es la significatividad psicológica. Fíjense, la significatividad lógica está en el contenido que el maestro va a desarrollar. La significatividad psicológica está en el estudiante. ¿Qué significa significatividad psicológica? O sea, que sea significativamente psicológico el contenido. Significa que el estudiante tiene que ser capaz de relacionar lo que yo le voy a enseñar con lo que ya él sabe. Piensen en la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo actual de vida. Yo no puedo darle al niño ningún nuevo conocimiento si primero no preciso que ese conocimiento se pueda relacionar con el conocimiento anterior que ya él domina. Si no hay relación, si el niño no puede relacionar lo que le estoy dando con lo que ya él sabe, decimos que carece de significatividad psicológica. Entonces, la significatividad psicológica hace referencia a la disposición, a la capacidad del niño, del alumno, del aprendiz, de
relacionar el nuevo conocimiento con sus conocimientos previos. O sea, el material no solo debe ser lógicamente significativo, sino que tiene que ser psicológicamente significativo. O sea, que pueda tener relevancia y ser comprensible para el estudiante a partir de que el estudiante pueda incorporarlo a un conocimiento que ya él tiene. Un estudiante que ya tiene conocimientos básicos de matemática podrá aprender álgebra, por ejemplo, de manera significativa. Un estudiante que tenga dificultades en la suma y en la resta, se le va a hacer muy difícil aprender suma y resta de fracciones. Pero un estudiante que es bueno en la suma y resta de números de 3 dígitos con sobrepaso, fácilmente puede aprender fracciones. Un estudiante que comprende la representación gráfica de la fracción, fíjense, un estudiante que comprende la representación gráfica de la fracción está en condiciones de aprender la suma y la resta de fracciones. Por eso los que somos maestros sabemos que lo primero que trabajamos con las fracciones es la representación gráfica, la identificación de la imagen fraccionada con la fracción numérica matemática. Que el niño pueda transformar la fracción numérica matemática en una imagen fraccionada y que el niño pueda, partiendo de la imagen fraccionada, construir la fracción matemática. Eso es fundamental para poder avanzar en la suma, en las operaciones en general con fracciones, suma, resta, multiplicación, división, fracción. Entonces pongan, el aprendizaje, la significatividad lógica implica que el maestro conozca didácticamente cuál es el conocimiento precedente y cuál es el conocimiento antecedente. ¿Cuál es el conocimiento que se constituye en la base? ¿Y cuál es el conocimiento que voy a integrar a esa base? Porque si yo no conozco el precedente y voy a dar la clase, difícilmente yo puedo tener conciencia de que si hay o no significatividad de tipo psicológico. Y el tercer elemento importante de Ausubel es que el niño quiere aprender, o sea, que esté motivado. Puede haber significatividad lógica, puede haber significatividad psicológica. Y si el niño no quiere aprender, si el niño no está motivado, si el niño no está interesado, es muy difícil. Ahora, ¿de quién depende la motivación? ¿Del niño solo? No. ¿Del maestro solo? No. La motivación es el resultado de una interacción humana entre el niño, el maestro y el contenido. El maestro tiene que buscar el modo en que va a presentar el contenido para que el contenido sea interesante para el niño. El niño no se va a interesar en el contenido simple y llanamente a partir de las características del contenido. Eso puede dar. Hay casos raros, eso se puede dar. Un niño que le gusta la matemática, pues está previamente inclinado a aprender cosas nuevas de matemática porque a él le gusta, él se siente bien. Pero eso no es lo común. Lo común es que la motivación sea el resultado de una interacción. A mí, algunos autores cubanos hablan del término negociación, negociar los intereses. Es una negociación de intereses, es una motivación. Esos serían los 3 elementos que yo dije fundamentales de Ausubel, que yo compartiría. Si alguien me pregunta cuáles son aquellos elementos fundamentales en la obra de David Ausubel. Ahora, en torno a estos elementos, hay varias categorías que creo que para entender Ausubel tenemos que tener muy clara. Primero, la categoría aprendizaje significativo. Porque a veces se usa aprendizaje significativo de manera muy digamos, el sentido común ya se lo apropió, ¿no?
que empieza, es significativo porque al niño le gusta. No. Si al niño le gusta, está motivado. Para ser significativo tiene que tener además significatividad lógica, estar organizado lógicamente y significatividad psicológica. No olviden que estos elementos vienen juntos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo? Si lo fuéramos a decir en una definición muy escueta y específica, diríamos que es el proceso en el que la nueva información se relaciona con conocimientos previos en la estructura cognitiva del estudiante. De hecho, en una entrevista una vez le preguntaron a Ausubel qué era lo más esencial de su teoría y él dijo, si me preguntaran y que lo dijeran en una oración, él dijo, averígüese lo que el niño sabe y enséñese en consecuencia con ello. Por eso nosotros decimos que Ausubel es más bien los pedagogos marxistas decimos Ausubel es como una propuesta de tipo didáctica, porque todo lo que dijo Ausubel ya estaba en la teoría de Vygotsky de la década del 30 del año pasado, del siglo pasado, ¿no? Cuando Vygotsky definió las zonas de desarrollo actual y potencial y se definen las ayudas y los niveles de ayuda, ya estaba quedando para mí, caso muy personal. Entonces, una categoría, otro concepto fundamental en David Ausubel es el concepto de subsunción. La subsunción es el mecanismo por el cual la nueva información que se desea enseñar se conecta con los conceptos ya aprendidos por el alumno, con conocimientos más generales, inclusivos, que ya están en la mente del alumno. Subsunción, piensen en la categoría asimilación de Jean Piaget. Para Piaget, la asimilación es el proceso en el cual el conocimiento nuevo ya se integra con el conocimiento anterior y se transforma la estructura cognitiva del niño. Piaget le llama, lo explica con la asimilación y la acomodación. Bueno, David utiliza el término subsunción. Subsunción es cuando ese conocimiento, el proceso interno, el mecanismo a través del cual la nueva información se incorpora con la información que ya el niño tiene. Hay otra categoría de Ausubel que es ideas de anclaje. Conocimiento de anclaje, idea de anclaje, que es ese conocimiento que va a permitir la conexión de lo nuevo con lo viejo. Por eso hace metafóricamente la referencia al ancla de un barco que conecta el barco con el fondo del mar. La idea de anclaje es la idea que David nos está proponiendo, que va a relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento que ya el niño tiene, con esas categorías generales que ya el niño tiene internalizadas. Voy a usar la palabra de Vygotsky aquí, no pongan internalizadas, sino pongan subsumidas. Yo no debería decir aquí en ningún momento internalizadas, si lo digo me llama la atención, porque cuando diga internalizadas me fui con Vygotsky. Ausubel utiliza la categoría de subsumidas. ¿Sí? Ideas subsumidas, conocimientos subsumidos, son esos conocimientos, es el proceso por el cual el niño, en mi opinión, lo que Vygotsky nos está diciendo con asimilación. Piaget también habla de organizadores previos, que tiene mucho que ver con estas ideas de anclaje. Los organizadores previos son esos conocimientos anteriores que ya el niño tiene, los conceptos que ya el niño subsumió, lo ya aprendido, pero dentro de todo lo ya aprendido, hay algunos de esos conceptos que facilitan la conexión entre lo nuevo. De todo lo que ya el niño sabe, hay algunos conceptos que facilitan la conexión con lo nuevo que se va a aprender, y a eso él le llama organizadores previos.
Por tanto, didácticamente el maestro, Hortensia, cuando está planeando su clase, debería tener un espacio donde él dijera cuáles son mis organizadores previos. O sea, cuál es el conocimiento anterior con el que yo voy a conectar la idea de anclaje. Esto es fundamental porque a veces la gente se para en una reunión y te dice, no, porque nosotros tenemos que lograr el aprendizaje significativo, pero no nos damos cuenta que en torno a esto que Ausubel llama significativo, hay toda una teoría que exige cierta didáctica, cierta planeación. No es que yo voy para allá y si yo veo al niño feliz y brincando, eso es aprendizaje significativo. No necesariamente. El niño puede estar motivado y no entender nada de lo que se está diciendo. Aprendizaje significativo es que no solo yo domine estos conceptos, o sea, que yo sepa cuáles son los organizadores previos, cuáles son las ideas de anclaje, cuál es el elemento nuevo que va a entrar, cómo esa idea de anclaje se va a relacionar con el organizador previo. Hay toda una planeación de este tipo de aprendizaje. La otra categoría fundamental de Ausubel, que me parece imprescindible, es la categoría de diferenciación progresiva. Diferenciación progresiva, que es el proceso mediante el cual los conocimientos se van consolidando, mediante el cual los conceptos se vuelven más específicos, detallados. Tendría en algún momento yo que meterme a la teoría de conceptos para que se entienda. Déjame explicar más o menos qué significa conceptos específicos. Para entender lo que es un concepto específico tenemos que entender lo que es un concepto general. ¿Sí? Voy a hablar un ejemplo. El concepto mamífero es un concepto general. Mamífero es un concepto general con respecto al concepto caninos. El concepto canino yo lo tengo que dibujar esquemáticamente con un círculo dentro del círculo del concepto mamífero. Me queda claro, ¿verdad? Porque todos los caninos pertenecen a los mamíferos. Entonces digo que el concepto mamífero es general y el concepto canino es específico. En la medida que el niño va aprendiendo, los conceptos se van volviendo cada vez más específicos, más detallados, más precisos con respecto a la definición de la cosa. Por ejemplo, ya tengo el concepto de canino. Bien, el concepto canino es un concepto general con respecto al concepto perros. Y tendría que dibujar en su cuaderno un círculo que diga caninos y dentro un círculo que diga perros. Porque todos los perros pertenecen a los caninos. Entonces digo, el concepto canino es general con respecto al concepto perro. Y el concepto perro es específico con respecto al concepto canino. Profe, ¿y hasta dónde puedo bajar por ahí? ¿Hasta dónde puedo seguir especificando? Hay un momento en el que se acaba la especificación. Por ejemplo, dibujo en la libreta el concepto perro, un círculo grande, perro, y dentro puedo dibujar un círculo más pequeño que diga chihuahuas. Y entonces el concepto perro es general con respecto al concepto chihuahua, que sería específico, pero es específico con respecto al concepto perro. Yo tengo la esperanza que ustedes estén dibujando los conceptos para poder entender lo que voy a decir al final. Ya tengo el concepto chihuahua. Bien. El concepto chihuahua sería general con respecto a un concepto que está dentro de ella. Pongan un circulito y pongan Fara. ¿Quién es Fara, profe? Fara es mi chihuahua. El concepto Fara es un concepto general. El concepto chihuahua es general con respecto al concepto Fara.
Ya el concepto Fara no se puede seguir especificando. Ya llegamos a lo más específico. Lo más específico es el perro singular. Ya la ciencia, como decía Federico Engel, no es más que un gran concepto. Lo que hacemos en la escuela es enseñarle al niño conceptos y solución de problemas, concepto y resolución de problemas. Le enseñamos el concepto de sustantivo, de adjetivo, de verbo, de adverbio, de oración, de párrafo, de rima consonante, de rima sonante, de número, de suma, de resta, de división, de división. Todo lo que le estamos enseñando al niño son conceptos que lo estructurando en su pensamiento para entender la realidad. Entonces, diferenciación progresiva le llamaba Ausubel al proceso de ir avanzando hacia la especificación del concepto lo más posible. Cuando las cosas ya van siendo más y más y más claras. Bien, Ausubel además diferencia entre dos tipos de aprendizaje. Esto es algo que quiero explicarlo con calma, porque a veces se piensa que Ausubel habló solo de aprendizaje significativo y que Ausubel estaba en contra del aprendizaje memorístico. Se piensa eso, que Ausubel estaba en contra del aprendizaje memorístico y no es cierto. No es cierto. Hay un aprendizaje por descubrimiento significativo y hay un aprendizaje memorístico significativo. Y es lo que quiero ahora dejar claro para poner a Ausubel en el verdadero lugar que le corresponde. Porque hay quien dice por ahí, aprender de memoria es el mayor de los absurdos. No, eso es falso. Detrás de todo aprendizaje humano está la memoria. Nadie puede aprender sin memoria. Si usted se le olvida lo que aprendió, si usted no tiene memoria para aprender, usted no puede aprender. O sea, aprender de memoria no es un absurdo. Si el proceso de aprendizaje implica racionalizaciones, discusiones, comprensiones, análisis y además la memoria como proceso fundamental. Entonces, David Ausubel nos diferencia. Uno, el aprendizaje por recepción. Aprendizaje por recepción. Es el que están teniendo ustedes ahorita conmigo. Profe, ¿por qué en los diplomados usted casi siempre está usando aprendizaje por recepción? Yo uso con ustedes aprendizaje por recepción porque yo organizo el contenido que les voy a dar. Yo organizo el contenido, lo estructuro lógicamente y lo empiezo a explicar paso a paso. Entonces, el aprendizaje por recepción, ustedes no van a investigar nada en mi clase. El Zoom no se me presta a mí para eso. ¿Cuándo ocurre un aprendizaje por recepción? Cuando el alumno recibe el contenido de manera organizada, estructurada, listo para ser asimilado. En este aprendizaje por recepción, yo le doy la estructura lógica al aprendizaje. Siguiendo a Ausubel. Si lo fuera a explicar con Ausubel, yo lo voy a explicar con Ausubel hoy. Lo puedo explicar con Vygotsky, que es la teoría que yo sigo. Pero según Ausubel, yo me senté, yo pensé en mi clase, yo estructuré mi clase, vi qué voy a dar primero, qué voy a dar después, con qué concluyo. Ahí yo le estoy dando una significatividad lógica y vengo y lo expongo. Estoy en un aprendizaje por recepción, porque Ausubel diferencia aprendizaje por recepción de aprendizaje por descubrimiento. O sea, hay aprendizaje por recepción significativo y hay aprendizaje por descubrimiento significativo. Profe, entonces puede haber un aprendizaje significativo donde el maestro agarre y hable y el alumno no participe. Sí, claro, es lo que yo estoy haciendo aquí. Lo que pasa es que cuando tú dices que el alumno no participa, estás cometiendo un error. Estás diciendo que el alumno está hablando constantemente. No, pero aquí sí participa. Porque yo estoy moviendo la narración, la explicación y la argumentación de mi teoría del aprendizaje de forma tal que ustedes van pensando junto conmigo. Yo estoy encaminando el proceso de su pensamiento y de su comprensión en la medida que yo voy explicando el tema. ¿No? Y hay niños que te dicen, me gusta la clase de ese maestro.
porque el maestro va avanzando y su explicación va teniendo eso que le llama Ausubel, por un lado, significatividad lógica, porque está planeado y organizado, y por otro, significatividad psicológica, porque está entrando directamente a lo que el niño ya sabe. El niño va comprendiendo lo que se está expresando. Entonces, digamos que tenemos un aprendizaje por recepción. ¿Qué es un aprendizaje por recepción? Cuando el alumno recibe el contenido de manera organizada, estructurada, listo para ser asimilado, internalizado. Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque se avanza mucho. Con el aprendizaje por recepción se avanza mucho en los contenidos que hay que ver. ¿Sí? Yo doy toda una teoría de aprendizaje en apenas hora y media. Porque lo hago por aprendizaje por recepción. Y eso me permite dar elementos de los autores, elementos de los autores, elementos de las categorías fundamentales, y voy avanzando. Es una de las ventajas del aprendizaje por recepción significativa. No me lo confunda con el aprendizaje memorístico por recepción, que no es significativo, que tanto se critica en la pedagogía, ¿no? Que dice que aprender de memoria es el mayor de los absurdos, es cuando se quiere enseñar de memoria sin que haya una significación. Recuerden que cada vez que yo diga aquí significación, estoy diciendo significatividad lógica, significatividad psicológica y que el niño quiera aprender. Esas tres cosas juntas forman lo que Ausubel llama aprendizaje significativo. ¿Cuáles serían algunas de las características del aprendizaje por recepción significativo de Ausubel? Primera, el contenido es proporcionado por el maestro, lo que estoy haciendo yo. Segunda, y esto es básico, el estudiante no descubre el conocimiento por sí mismo, sino que lo recibe de manera directa. Yo se lo doy. Profe, es que sus clases no son activas porque el estudiante no investiga. Eso no es así. Eso es falso. Yo puedo dar usar el método de enseñanza, aprendizaje por recepción, y movilizar los procesos cognitivos de análisis, de síntesis del pensamiento de los niños. Que los niños sean activos no significa que estén brincando en la silla y levantando la mano. No, los niños pueden ser activos en silencio, porque lo que yo estoy activando es su pensamiento. No confundamos las cosas, porque hay quien quiere a los muchachos todo el tiempo moviéndose, una hiperquinesia ahí, sin detenernos a pensar, a analizar, a comparar, a sintetizar, a resumir. Y para yo analizar, comparar, sintetizar, resumir, no puedo estar brincando, yo tengo que estar en silencio, concentrado y trabajando. ¿Sí? Por eso estoy recuperando la idea esta de Ausubel, de que hay un aprendizaje por recepción donde yo le ofrezco el contenido organizado al niño, donde el niño no descubre el contenido, él no trabaja para encontrar lo esencial, yo le ofrezco lo esencial ya dado, preparado para el aprendizaje. Ahora, ¿cuándo este aprendizaje por recepción es significativo? Ya se los dije ahí, pero lo voy a repetir. Cuando el niño puede relacionar ese conocimiento nuevo con las ideas previas. Cuando el niño está entrando en un espacio de sentido. Hay un proceso, toma amor. Eso es queso, le voy a hacer un espagueti ahorita. ¿No? ¿Cuándo se da mayormente el aprendizaje por recepción? Yo lo uso constantemente en mis conferencias, los que me han visto en conferencias con maestros, tengo 700 maestros delante de mí. Yo no tengo tiempo para que todo el mundo empiece a levantar la mano del principio y empezar a preguntar, porque se me van mis 2 horas que me dieron de conferencia sin yo decir nada. Ahí todo el mundo está en silencio, callado, yo con un micrófono, y yo me banco 2 horas. Y le digo, voy a hablar despacio para que ustedes escriban. Y yo me banco 2 horas de explicación y los maestros lo escribiendo. Y al final, entonces, vamos a debatir. Ahí tienes un aprendizaje por recepción. Y a veces los compañeros me dicen, oye, Miguelito, ¿cómo le haces tú? Porque esta gente que siempre están ahí, que se paran, que se van, que hablan, que no atienden, y se han pasado contigo aquí 2 horas en silencio, escuchando. Eso se llama
significatividad lógica, significatividad psicológica, y además, lo que casi nunca se reconoce, es que los maestros quieren aprender. Después que ellos se enganchan en el tema, después que ellos se enganchan en la conferencia, te das cuenta que hay un terreno fértil, que no es que tú seas bueno, es que los maestros están listos para aprender, quieren aprender. Lo que pasa es que muchas veces no tienen las oportunidades en la mano, pero se concentran y escriben. Al final te empiezan a hacer preguntas y tú te das cuenta que esa estructuración de la narración que diste, de la argumentación que diste, cayó en un terreno fértil, porque del otro lado hay gente que está, como dice Ausubel, subsumiendo las ideas. Ahora, cuando los maestros, la 22, empiezan y se paran y hablan y no atienden un desorden y no dejan escuchar, cuando no hay una subsunción de las ideas, no están subsumiendo las ideas, no hay una preparación previa al contenido, no encontró el contenido nuevo una idea de anclaje, no los motivó, es algo que no les importa, y entonces empieza a disgregar la atención y a armarse todo el rollo. Bueno, eso que ocurre en las reuniones de la 22 con los doctores y las conferencias que dan, así mismo en el aula. Cuando usted en el aula empieza su tema y sus muchachos empiecen a disgregarse y usted diga, algo estoy haciendo mal aquí yo, porque estos muchachos no estoy logrando un aprendizaje significativo. Entonces, vamos a ver ahora el aprendizaje memorístico o mecánico, para que lo diferencien con el aprendizaje por recepción. El aprendizaje memorístico se da cuando el estudiante memoriza información sin comprender su significado, sin relacionarla con conocimientos previos. En este caso, el aprendizaje se está apoyando en repetir y no en comprender lo que se está haciendo. Ahí hablamos de aprendizaje mecánico, memorístico. En el aprendizaje mecánico, memorístico, la información intenta almacenarse de forma literal, sin conexión con otros conceptos. Cuando yo aprendo un poema, por ejemplo, no se da un proceso de asimilación cognitiva con este tipo de aprendizaje memorístico. Y ya ustedes saben que es temporal, se olvida, difícil de recordar. Y cuando ocurre, bueno, una de las cosas es que el material no tiene ningún sentido para los muchachos, no se ha establecido cuáles son las ideas previas, los conocimientos previos, para que el muchacho bien. Si fuéramos a hacer una comparación entre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje memorístico, pudiéramos decir que el aprendizaje memorístico siempre es mecánico. Siempre es mecánico. Y el aprendizaje por recepción puede ser significativo o puede ser mecánico. Depende de cómo usted lo prepare. No sé qué vayan a pensar que porque sea aprendizaje por recepción ya es significativo. No. El aprendizaje por recepción puede ser mecánico o significativo, dependiendo de que tenga tres cosas, ya saben, ¿verdad? Que tenga significatividad lógica, que tenga significatividad psicológica y que los jóvenes quieran aprender. Ahí estoy en un aprendizaje por recepción significativa. Otro elemento para compararlos, la comprensión. El aprendizaje mecánico no implica comprensión. Cuando el niño o el joven están obligados a aprender mecánicamente, no se está dando un proceso de comprensión. Y el aprendizaje por recepción, es como le llama Ausubel, implica comprensión si es significativo. Si no es significativo, no. O sea, cuando el aprendizaje por comprensión
implica una comprensión del contenido cuando ese aprendizaje por comprensión es significativo. Relación con los conocimientos previos. El aprendizaje memorístico no se conecta con conocimientos previos. El aprendizaje significativo o el aprendizaje por recepción, si es significativo, se basa especialmente en la conexión de lo nuevo que se va a enseñar con lo que ya se conoce, con lo que ya se sabe. En cuanto a durabilidad del aprendizaje memorístico, es fácil de olvidar, precisamente porque no se incorpora a los conocimientos adquiridos por el niño desde el sentido y la comprensión, sino que es memorístico, se va. El aprendizaje por recepción es más duradero, si es significativo. Ahora voy a un elemento importante. El aprendizaje memorístico, el rol del alumno siempre es pasivo. Pero en el caso del aprendizaje por recepción, la asimilación del alumno es activa. Aunque el alumno no esté haciendo cosas visibles, quiero que les quede claro, porque yo los tengo ustedes ahí pensando, tomando notas, razonando lo que estoy exponiendo. No están brincando en su silla, no están. O sea, porque a veces pensamos que lo significativo es el activismo externo del alumno. No, lo significativo está en los procesos mentales, los procesos de aprendizaje, los procesos psicológicos que están detrás de lo que estoy haciendo como didacta, como profesor, como pedagogo. Yo puedo tener alumnos pensando, tomando nota, escribiendo dudas. Cuando yo tengo un alumno que tiene dudas, eso para mí es muy satisfactorio, porque significa que está pensando. Hay una anécdota de Albert Einstein, para que vean la importancia de la duda en el proceso de razonamiento. Que un alumno le pide la palabra en medio de una conferencia y le dice, disculpe que lo interrumpa, igual no estoy comprendiendo bien, tengo una duda. En ecuación esa que usted puso ahí, no entendí. Cuando Einstein regresa a la ecuación que el estudiante le está señalando, resulta que Einstein había cometido un error. Y Einstein lo rectifica, se vira y le dice al alumno, no, usted no me está entendiendo, no, usted es el único que me está entendiendo. O sea, para que tengan una idea importantísima de lo que es la pregunta y la mano alzada. Cuando un alumno tiene duda es cuando está siguiendo el proceso argumentativo del maestro. La duda es manifestación de procesos comprensivos. Y a veces dice, oye, ¿por qué estás preguntando? Se acaba de explicar. Precisamente te está siguiendo el razonamiento. Y al seguirte el razonamiento, a él le ocurren dudas porque hay un conflicto. Siempre va a haber un conflicto porque es dialéctico el proceso entre lo nuevo que quiere entrar y el conocimiento previo que ya él tiene. Y ese conflicto, esa contradicción de tipo dialéctica, el alumno la va a expresar en forma de preguntas, de dudas. Entonces, en cuanto al rol del estudiante en el aprendizaje memorístico, es pasivo. El estudiante se limita a repetir la información que el maestro le da. Y en el aprendizaje por recepción significativo, el alumno es activo en la asimilación del conocimiento. Ahora, ese aprendizaje receptivo también Ausubel nos dice que se puede montar sobre una didáctica de aprendizaje por descubrimiento. Cuando yo estoy en un taller y empiezo a trabajar, que los maestros hagan sus esquemas y empiecen a crear sus propios conflictos cognitivos, y empiecen a avanzar. A veces doy una conferencia de cotidianidad y los pongo a hacer un esquema sobre su propia cotidianidad.
y entonces ellos empiezan a descubrir que en su cotidianidad ellos sirven al sistema contra el que supuestamente están peleando, ¿no? Etc. Otra de las categorías importantes de Ausubel es el material potencialmente significativo, que es la planeación que el maestro tiene diseñada. O sea, usted hace la planeación y esa planeación no es potencialmente significativa. Incluso usted en la revisión del plan de clase de un maestro le puede decir, mira, esto no es potencialmente significativo. ¿Cómo yo sé que una planeación, un plan de clase es potencialmente significativo? Es una pregunta que el director se puede hacer. Bueno, si están aclarados los organizadores previos, o sea, los conocimientos anteriores dentro de los que van a recibir lo nuevo. O sea, si yo voy a dar matemática y yo voy a dar suma de fracciones y voy a dar hoy suma de fracciones, mi directora o mi coordinador académico me va a preguntar, ¿ya los niños comprenden la representación gráfica de una fracción? No, yo no he trabajado eso. O sea, los niños no les ha dicho, a ver, un cuarto de manzana, pinten una manzana y dibujen un cuarto. ¿No hacen eso los niños? No, no lo hacen todavía. Y no les has dado tú la imagen de la sandía cortada para que ellos pongan matemáticamente fracción corresponde a la parte coloreada. No, mira, si ellos no pueden hacer eso, no les des suma de fracción. ¿Por qué? Porque los conocimientos previos para trabajar la suma de fracciones implica que el niño pueda hacer una traslación del dibujo a la representación matemática de la fracción, o sea, de la representación ideativa de la fracción a la representación matemática, y de la representación matemática de la fracción a la representación ideativa. Si el niño no tiene claro eso, si el niño no puede claramente resolver eso, no lo pases a la suma, porque va a ser un desastre. Entonces, ahí ya tú tienes clara en tu planeación cuál es tu conocimiento previo, cuáles son tus organizadores previos. Ya, Hortensia. ¿Ya saben eso? Bien, Hortensia. ¿Y cuál va a ser tu idea de anclaje para esta clase? Profe, voy a poner a los niños en la situación de ir al tequio a jugar y vamos a llevar 10 niños y 2 sandías. ¿Cómo hay que cortar las sandías para que cada niño tome un pedazo igual y nadie se enoje? Los voy a poner en una situación real, ¿ya? Y entonces los voy a poner a dibujar la sandía, porque ya dominan eso, a colorear los pedazos de sandía que le toca a cada uno. Los voy a poner después a representar matemáticamente el número, porque ya ellos dominan eso. Y cuando tengan el número representado matemáticamente, entonces lo voy a sumar. Fíjense cómo yo, didácticamente, basándome en Ausubel, yo dejé claro cuáles son mis organizadores previos, ¿ya? ¿Cuál es la idea de anclaje, o sea, el diseño didáctico que va a relacionar lo nuevo con lo que ya saben, ¿ya? ¿Cuál va a ser la explicación que voy a dar? Entonces, las categorías de Ausubel me permiten, cuando yo miro la planeación, decir, esta maestra está usando el aprendizaje significativo. Porque a veces decían, no, pues aprendizaje significativo, pues a ver, ¿cuáles son tus organizadores previos? ¿Y eso qué es, profe? ¿Cuáles son tus ideas de anclaje? Profe, pero eso que usted dice, ¿qué es? ¿Cómo tú vas a lograr la diferenciación progresiva del conocimiento? No, pues yo no sé de qué usted me está hablando, ¿sí? ¿Cuál es la estructura cognitiva del contenido que vas a dar? Por eso, estas categorías que les acabo de explicar de Ausubel, estructura cognitiva, diferenciaciones progresivas, subsunción, organizadores previos, ideas de anclaje, son categorías que usted va a usar en la planeación de su clase para darle
al contenido una significatividad lógica. Ya tienes garantizada la significatividad psicológica porque ya tienes los organizadores previos. Entiendan, si ya yo sé lo que el niño tiene que saber, lo que ya el niño sabe, lo que va a aprender y la relación que hay, ya yo tengo la significatividad de tipo psicológico. ¿Qué me falta garantizar? Que los niños quieran aprender, la motivación. Llegar al aula y generar una situación real o ficticia donde ellos tengan que aplicar ese conocimiento y ellos quieran, o sea, negociar los intereses, llegar al aula y establecer esa motivación, que es lo que ya cierra la idea de aprendizaje significativo de David Ausubel. Bueno, ¿en qué nivel de enseñanza yo utilizo aprendizaje significativo? ¿Cuáles son los niveles etarios en los que preciso usar el aprendizaje significativo? Primero, el aprendizaje significativo en el preescolar tiene diferencias importantísimas con la primaria. Porque en el preescolar los niños no tienen formados los conceptos lógicos. Los conceptos en el niño preescolar son conceptos del sentido común, están a nivel de conceptos cotidianos. Preconceptos, le llamaba Piaget. ¿Ya? Entonces, el aprendizaje significativo aquí no corre como correría en la educación primaria, porque aquí el aprendizaje es más propedéutico, el pensamiento es más concreto y figurativo, la etapa de pensamiento en la que el niño está no le va a permitir las especificaciones y las generalizaciones de conceptos. Recuerden ahorita que le expliqué de lo de mamíferos, caninos, chihuahuas y fara. Eso no lo vas a poder hacer con un niño preescolar, porque esa relación entre conceptos necesita un tipo de pensamiento que él todavía no tiene. Sin embargo, vas a usar los elementos de Ausubel, como por ejemplo las ideas previas, los organizadores previos, qué es lo que el niño sabe del contenido, cómo relacionar eso que él sabe con lo nuevo, o sea, lo vas a hacer sin llegar a los procesos de diferenciación, de limitación de conceptos, esto que yo explico. En la primaria es fundamental. Si te vas a basar en Ausubel, fundamental usar estas categorías y saber su función y cómo las utilizo. Si vas a usar Ausubel, porque yo uso cuando trabajo con primaria a Vygotsky. O sea, ya saben, Vygotsky trae zona de desarrollo actual, zona de desarrollo potencial, niveles de ayuda, el andamiaje de César Cole, todos los desarrollos que ha tenido Vygotsky. A mí se me hacen, ¿no? Pero hay que le gusta Ausubel, pues adelante, pero hay que usar a Ausubel con conciencia de eso. Ahora, pero Miguel, dime cuál es alguna limitación de Ausubel, porque tú me estás hablando de Ausubel, pero parecería que Ausubel funciona para todo. Bueno, ¿cuál es la limitación más importante de David Ausubel? En mi opinión, esta es una crítica mía. Que a diferencia de Vygotsky, se obvian los procesos histórico-culturales. Y entonces, parecería que todos los niños aprenden igual por ahí, por esa ruta, pero si el niño lo que tiene es hambre y viene de una familia violenta y vive en una sierra oaxaqueña y sabe que no va a hacer la universidad porque no puede, y es una niña y lo que quiere es casarse para salirse de la casa y lograr la independencia, ¿cómo funciona esto? No, esto no funciona. Estas son teorías de aprendizaje que no son pensadas para el tercer mundo. Son teorías de aprendizaje que salen de academias gringas, europeas, aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que lo vamos a ver posteriormente, aprendizaje significativo. Está muy bien el aprendizaje significativo, pero ¿qué es lo psicológicamente significativo? ¿Cómo estructurar psicológicamente el significado? Si es un niño que el padre emigró, que la madre está sola, que no satisfacen sus necesidades básicas,
se vuelve muy complicado. Entonces, cuando una maestra en la sierra más baja, Mije, tú le dices, te recomiendo usar la teoría del aprendizaje significativo, ella te puede decir, yo prefiero utilizar la teoría de Freire, ajustarme a las condiciones históricas de mis niños, a las condiciones materiales y sociales de mis niños. Prefiero establecer un proceso de diálogo en el que ellos vayan buscando el significado de las cosas, darle un sentido político a los contenidos que estamos trabajando, porque ese niño necesita emanciparse más que estar... No. Entonces aquí yo le veo una limitación importante a estas propuestas que no consideran las condiciones históricas, las condiciones materiales, las condiciones reales en las que nuestros estudiantes están aprendiendo y por tanto se abstraen, en mi opinión, de lo más importante, que es un ser humano aprendiendo, un ser humano con una carga emocional, histórica, psicológica, política, comunal, corporal, ¿no? Y ahí pueden poner otra crítica importante a estas teorías. Son teorías que vienen del cognitivismo, que vienen del constructivismo, Piaget viene del constructivismo, que vienen del cognitivismo, como Ausubel, como Brunner. Y estas teorías cognitivistas y constructivistas están pensadas desde el cerebro, desde el conectoma y para el cerebro. No piensan desde el cuerpo físico, por eso no consideran el hambre como una variable. No piensan desde el cuerpo histórico, por eso no consideran la alienación como una variable. Como le enseñas a una niña alienada, enajenada de su propia condición humana, porque sale de la escuela y tiene que trabajar para sobrevivir. No se piensan desde los cuerpos sexuados, tampoco, porque todas esas variables están afuera. No se piensan desde los cuerpos que hablan, porque yo pregunto a ustedes, a ver, maestras de preescolar, ¿cómo van a utilizar la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel en una región zapoteca con niños que llegan a sus jardines hablando zapoteca y que no hablan español? No, no funciona. Porque para estos autores todo el mundo habla la lengua del maestro. Pero es que en la realidad oaxaqueña no es así. Tenemos cuerpos que hablan lenguas diferentes y tienen estructuras de razonamiento diferentes a las nuestras. Nosotros razonamos en castellano. Ellos razonan en náhuatl, en zapoteco, en mixteco, en guave. ¿Con qué derecho yo pienso que él razona exactamente igual que razono yo? Eso no es así. La base fundamental del pensamiento es la lengua. Y cuando cambian las lenguas, cambian también las estructuras cognitivas y de pensamiento. Aquí yo le veo unas limitaciones a esta teoría. Muy buenas teorías con aporte, hay que estudiarlas, hay que conocerlas, ¿no? Porque tampoco vamos a estar nosotros aquí diciendo, pues esto no y esto no, sin estudiarlo, sin conocerlo a profundidad. Pero son teorías pensadas desde espacios europeos, eurocéntricos, espacios anglosajones, espacios angloparlantes, y que llegan a nuestras tierras de América y nosotros, ya sabe, siempre colonizados, empezamos a, no, ahora sí llegó. Y a mí a cada rato me salen en mi clase, profe, pero usted no ha hablado de la teoría de los aprendizajes múltiples, ¿no? O la teoría de descubrimiento, o la teoría de Ausubel. Yo me quedo pensando, ¿tendrá idea de lo que me está diciendo? ¿No? ¿Tendrá una idea real del sentido político que tiene? Decirme a mí que estoy dando una conferencia de pedagogía crítica. No, pero es que usted no está considerando las inteligencias múltiples de Gard. Bueno, yo considero que hay que estudiarlas, podemos utilizarlas, siempre que lo hagamos desde una dimensión política y emancipadora. No son teorías cerradas, son teorías que nosotros podemos enriquecer con nuestras praxis, pero termino diciendo que la función básica de la escuela nuestra es emancipar, concienciar, conciencia histórica, ¿no? Luchar contra la alienación, la enajenación y la opresión. Nuestros niños, los míos y los de ustedes, no van a la escuela a aprender matemáticas, van a la escuela a desarrollar conciencia histórica. Y para eso necesitan saber matemáticas.
porque no nos vamos a emancipar de Trump con un ejército de burros que no sepan sumar, ni restar, ni multiplicar. Necesitamos jóvenes capaces, inteligentes, capaces de entender la ciencia, pero desde una dimensión política emancipadora, desde un compromiso con los oprimidos. Y más hoy que hay un ascenso vertiginoso del fascismo en el mundo. Bien. Ustedes me dirán ahora, porque hasta aquí lo que yo preparé para ustedes de Ausubel, si les pareció, si entendieron más o menos la teoría. Ausubel tiene muchas más cosas, una teoría completa no se puede dar en tan poco tiempo. Yo lo que hice fue tratar de condensar lo más, el corazón mismo de la teoría, para que usted al menos le diga a alguien, cuando te diga, no, pues yo aplico el aprendizaje significativo, tú le digas a ver cuáles son los elementos que tú utilizas de Ausubel, ¿no? ¿Qué es la significatividad lógica, la significatividad psicológica, la motivación, ¿sí? Los organizadores previos, las ideas de anclaje, la subsunción, qué significan esas categorías, cómo las usan? No, yo no sé nada de eso, pero yo uso el aprendizaje significativo. No, tenemos que sentarnos a discutir, porque necesitamos conciencia del método. Eso es una de las cosas que más he trabajado en el diplomado de investigación, conciencia del método. Nada de que te digan, es que el niño tiene problemas de comprensión lectora y le preguntes en qué nivel de comprensión está y ni sepa. No, no. Necesitamos conciencia del método. Saber explicar lo que estamos haciendo para tener conciencia del impacto de lo que estamos haciendo en los niños. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ir cerrando. Nos vemos en la victoria. Recuerden, la victoria es nuestro hábito. Nos vemos en la próxima.